Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes este fin de semana y poder compartir un pensamiento de la palabra de Dios. Amén. Le quiero dar gracias a Dios por la vida y la salud, porque el Señor nos ha cubierto, nos ha cuidado, nos ha protegido en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil. El Señor ha sido más que bueno y nos ha sostenido, y estoy muy agradecido con el Señor esta mañana. Amén. Y quisiera que antes de empezar tomáramos un tiempito para orar, para que Dios toque nuestros corazones y podamos entender la palabra y ponerla en práctica. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana por tu amor y tu misericordia y tu gracia, y porque has sido bueno con nosotros, Señor. Nos has sostenido, nos has protegido hasta el día de hoy, Señor. Padre, esta palabra que sea compartida, Señor, Padre, que llegue a los corazones, Señor, porque yo hablo al intelecto, Padre, pero tú hablas al corazón, Padre. Tú eres, Señor, el que cambia las vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias y queremos que esta palabra, Señor, sea que llegue a nuestro corazón y cambie nuestras vidas, Padre. Te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, esta mañana con un texto. No exactamente de lo que voy a hablar, pero quisiera tomar este texto para iniciar. Me encanta mucho este texto. Está en el libro de Romanos, en el capítulo 1, el verso 20, y dice así: porque las cosas invisibles de Él, hablando de nuestro Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Me encanta este versículo porque dice cómo lo que no conocemos de Dios, o lo que no podemos ver, como su eternidad, su poder, su deidad, cosas que no podemos ver, se hacen visibles a través de lo que Él hace, a través de lo que Él ha hecho desde el principio de la creación del mundo. Amén. A partir de todo lo que Dios ha hecho y creado, podemos ver sus maravillas, podemos ver su poder, su deidad. Amén. El poder que Dios tiene de crear, de creación, de crear un mar, de crear la tierra, de crear el universo. Amén. A través de esas cosas que son naturales, nosotros podemos ver la deidad, el poder, la eternidad de nuestro Dios. Amén. Y tomé este versículo porque me gustaría tomar algunos ejemplos de cómo Dios, las cosas que Él crea, las cosas que Él hace, Él da una protección sobrenatural. A veces esa protección es visible, a veces esa protección es invisible, pero Dios siempre protege su creación, siempre protege lo que ha hecho. Desde lo más pequeño, vamos a tomar unos 4 ejemplos, desde lo más pequeño hasta lo más grande que puede encontrar de ejemplo. Amén. Y nosotros como seres humanos, o como seres vivientes, estamos compuestos de células. Amén. Y las células de nuestro cuerpo tienen un núcleo. Estuve buscando eso, hermanos. Tienen órganos internos, tienen citoplasma y tienen algo que se llama mitocondrias, que es una membrana celular. Amén. Esa membrana protege a la célula, ¿sí? La protege de que sus condiciones internas sean estables. Amén. A través de esa mitocondria, de esa membrana celular, la célula permea, o sea, deja entrar las cosas buenas y deja salir las cosas malas que están dentro de ella. Los nutrientes los transporta hacia adentro y expulsa las sustancias tóxicas. Amén. La protección que esa célula tiene es muy resistente, hermanos. De afuera hacia adentro se protege muy bien, pero de adentro hacia afuera la misma célula puede hacer mutación y puede crear un cáncer, por ejemplo. Es como si se saboteara a sí mismo la célula, y internamente puede crear un cáncer, y la célula puede cambiar, y esa barrera, esa protección que ya tenía, se rompe, pues cuando hay cánceres o tumores. Amén. Aunque esa tiene una protección de afuera hacia adentro para no permitir que las cosas malas le lleguen, también puede esa protección romperse de adentro hacia afuera y la célula cambiar y hacerse una célula cancerígena, una célula diferente, ¿sí? También lo encontramos como Dios cuando crea los primeros animales, por ejemplo los animales que son ovíparos, que nacen de huevo. Todo esto lo tuve que buscar, hermanos, para poder entender esta protección que Dios nos da. Los animales
pequeños que nacen de huevo están protegidos por esa membrana de calcio, por un huevo. Amén. Y esa, hermanos, esa protección es lo suficientemente fuerte para proteger a esos animalitos, para que no les entre nada, para que no penetre nada y ese huevito se pueda formar un nuevo ser. Amén. Hasta llegar hasta su nacimiento. Cuando llega a su nacimiento, hermanos, esa protección es lo suficientemente fuerte para protegerlos de las cosas externas hacia adentro. Pero de adentro hacia afuera es fácil romperla, porque un animal pequeño, como una pequeña tortuguita, como una pequeña ave, puede picar esa membrana hasta romperla y poder salir del huevo. Aunque, por ejemplo, usted ponga un huevo de manera vertical y trate de romperlo así con sus manos, es muy duro, ¿sí? Por fuera es muy duro, pero de adentro hacia afuera es muy suave y se puede romper muy fácilmente. Un animalito tan pequeño, si he visto los nacimientos de las tortugas, cómo esas tortuguitas pueden romper ese cascaroncito y salir. Y casi todas salen al mismo tiempo. Amén. Casi todas salen al mismo tiempo. Amén. Y Dios ha puesto esa protección a los pequeños animales con esa cascarita tan delgadita. Amén. Pero que los protege hasta el momento de su nacimiento. En nuestro cuerpo, hermanos, también Dios ha puesto una protección. Amén. Y esa protección es la piel. Y es el órgano más extenso de todo nuestro cuerpo. Amén. Aunque parece frágil, este cuerpo, esta piel, tiene la función de protegernos de los factores externos, hermanos, como las bacterias, las sustancias químicas, las temperaturas. Por ejemplo, el COVID no puede entrar a través de la piel. Amén. Por eso nos cubrimos las partes por donde sí puede entrar, las que están expuestas, la nariz, los ojos, la boca. Pero Dios proveyó de esta protección en nuestro cuerpo, que es la piel, ¿sí? No sé si alguna vez se ha quemado. Por ejemplo, yo en mi trabajo manejo muchas cosas filosas y me he cortado varias veces los dedos, ¿sí? Y manejo también sustancias químicas como acetonas y alcoholes. Y cuando me falta esa protección en el dedo, toco los alcoholes y ¡ay, ay, ay! Arde un montón, ¿sí? Porque me falta la protección de la piel, ¿sí? De afuera de afuera hacia adentro, la piel es fuerte. Pero de adentro hacia afuera, hermanos, nos salen espinillas, nos salen erupciones, salen cosas de nuestra piel. Amén. Es frágil de adentro hacia afuera. Amén. Pero de afuera hacia adentro nos protege. Amén. Ahora veamos un ejemplo en algo más grande. Dios ha puesto protección en cada una de estas cosas. Ha puesto un muro de protección en cada una de estas cosas que hemos visto. Ahora vamos a ver un ejemplo más grande. Nuestra tierra. Amén. Nuestra tierra, esta tierra que Dios creó para nosotros, hay una protección, hermanos, y esta protección que nos cuida de los elementos extraterrestres. No estoy hablando de marcianos, estoy hablando de cosas extraterrestres que vienen del espacio exterior, como rocas y cosas grandes, asteroides que pueden venir a nuestra atmósfera. Que eso es lo que la protección, nuestra protección se llama atmósfera. Amén. Y esta protección de la atmósfera nos cubre, hermanos, por ejemplo, de los rayos UV. Amén. De los elementos espaciales que pueden llegar a la Tierra, ¿sí? Si, por ejemplo, viene un meteorito, unas piedras espaciales, entran en contacto con nuestra atmósfera y es tanta la fricción que tiene en la atmósfera que esas rocas se empiezan a quemar, hasta hacerse polvo. Amén. Se hace polvo. Y cuando llega aquí, a nuestra tierra, llega en forma de polvo. Fíjense que estaba leyendo que todos los días nos llueve más o menos 12 toneladas de polvo espacial a nuestra tierra. ¿Sí? Vendrían en forma de rocas, pero esa protección que Dios puso nos protege de esos elementos. Y cuando caen las cosas de aquí, caen en forma de polvo, en forma de que no nos hagan daño. ¿Sí? Si usted se pregunta, ¿por qué tanto polvo en mi casa? Pues mire, nos caen 12 toneladas al día, todos los días. Amén. La atmósfera, hermanos, permite que el calor no se vaya, no se fugue. También permite que no se fugue el oxígeno, el hidrógeno. Amén.
todas esas cosas que son necesarias para la vida, esa capa en la atmósfera permite que no se vaya, ¿sí? Que no se vaya hacia el espacio, ¿sí? Esta protección, hermanos, de allá, de afuera hacia adentro, es una protección tan fuerte y nos ha protegido por tantos años. Pero mire, sin embargo, de adentro hacia afuera, esa protección es débil, es frágil, ¿sí? Mire, en los últimos 100 años hemos destruido esa capa mucho más que lo que tiene desde que la Tierra fue fundada. En solo 100 años. Fíjese lo débil que es nuestra atmósfera, lo frágil que es. De aquí para allá es frágil, pero de allá para acá es fuerte, ¿sí? Es totalmente fuerte, pero no la hemos estado acabando, ¿sí? Porque de adentro hacia afuera, esa capa que nos protege es frágil, ¿sí? Hermanos, todas estas protecciones que Dios ha puesto, la membrana celular, la cáscara en los huevitos, la piel y la atmósfera, hermanos, son muy resistentes de afuera, protegiendo de afuera hacia adentro. Amén. Pero son frágiles cuando las cuestiones son de adentro hacia afuera, porque se rompen fácil, ¿sí? Hermanos, Dios protege lo que ama. Siempre Dios ha protegido lo que ama. Amén. Y el pueblo de Israel no era la excepción. El pueblo de Israel estaba protegido por Dios. Así como Dios puso todos esos elementos que protegen a cada una de estas cosas que vimos, Dios también puso un campo de protección invisible sobre los hijos de Israel. Amén. Y leemos en Josué. Me gusta mucho este pasaje. Me refiero a que Josué, ya he hablado en otras ocasiones sobre Josué, y me gusta mucho este pasaje. Me gusta sacarle lo más que se pueda de enseñanza de este pasaje. Y en Josué 1, el verso 5 dice: nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y el verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Dios creó, hermanos, para su pueblo una protección para poder conquistar. Amén. Dios protegió a su pueblo. Puso una protección sobrenatural sobre el pueblo de Dios para que ellos pudieran vencer. Sí, le dice a Josué: mientras tú estés conmigo y tú cumplas la palabra que yo te di, la protección ahí va a estar. Tú vas a estar protegido. Amén. Y llegó el momento, hermanos, llegó el momento de poner a prueba esa protección que Dios estaba brindándoles al pueblo de Dios. Amén. Y en Josué 6 se va a poner a prueba, hermanos, esta protección que Dios ha puesto en el pueblo de Israel. Y dice el verso 6, en el capítulo 6, verso 1, dice: ahora Jericó estaba cerrada. Y no solo cerrada, hermano, estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Amén. Dios, hermanos, ya había preparado todo porque para que el pueblo conquistara Jericó, ¿sí? El pueblo de Israel lo único que tenía que hacer es confiar en Dios, confiar en esa palabra que Dios le había dado y llevarla a cabo. El Señor dijo: ¿sabes qué? Para conquistar Jericó hay que ir y dar una vuelta un día, ¿sí? Jericó también tenía su protección. Tenía un muro impenetrable, hermanos, ¿sí? No sé qué tan grueso era el muro, pero era bastante grueso el muro de Jericó. Y en medio de ese muro había un espacio y había otro muro igual de grande que el primero. Y ellos al principio se sentían confiados, hermanos, pero después tuvieron temor. Vino el pueblo de Israel y ellos dijeron, los de Jericó, ya vienen, listos para atacar. Y viene el pueblo de Israel y dan la vuelta a Jericó y se retiran. Y el segundo día, ahí vienen los de Israel y listos para la guerra, y dan la vuelta y se retiran. Y el tercer día, ahora sí va a ser guerra, dan la vuelta alrededor y se retiran. Me imagino al rey de Jericó preguntando: ¿qué? ¿Cómo va lo de la guerra? No, pues yo creo que nada más quieren trotar porque
nomás vienen a dar vuelta y se van, o están haciendo alguna clase de hechizo o algo, porque no pasa nada. Amén. Pero al séptimo día, hermanos, ellos vinieron. Dice el versículo 20 de Josué 6, dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío, y el muro se derribó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y el verso 4 dice: y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Amén. Dice que ellos gritaron, se derribaron las murallas y derechito, hermanos, nomás entraron a conquistar. Amén. El resultado, hermanos, de esa batalla: 0 bajas, ningún muerto, solo los de Jericó. Conquistaron la ciudad, la destruyeron, la victoria, y se dieron cuenta que la protección de Dios que Él les prometió era totalmente real. Era real esa protección. Amén. Ellos se sentían confiados, ellos se sentían victoriosos. Ellos dijeron: el Señor está con nosotros. Amén. Había que ponerla de nuevo, esa protección. Vamos a ver si funciona. Seguía el siguiente pueblo, que se llamaba Ahí, ¿sí? Y era un pueblo chiquito, y lo fueron a ver y dijeron: no, es como maniadero, no hay que ir todos. Nomás podemos subir unos poquitos, no necesitamos ir todo el pueblo. Unos 3,000, con eso es más que suficiente. Amén. Y dice que subieron allá 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Amén. Esa protección que Dios había tenido con ellos ya no estaba. Parecía que de un día para otro, o de una batalla a otra, había desaparecido. Amén. Y Josué inmediatamente va y consulta a Dios: Señor, ¿qué pasó? Del verso 6 al verso 9, Josué habla con el Señor: Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? O sea, nos acabas de dar una super victoria y ahora una super derrota. ¿Qué pasó? Y el Señor le dice: tranquilo, levántate. Y en el verso 11 dice: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Amén? Alguien, hermanos, alguien no obedeció el mandato de Dios, porque resulta que cuando conquistaron Jericó había una pequeña cláusula por ahí, ¿sí? Había una cláusula en el libro de Josué, en el capítulo 6, en el versículo 18 dice: pero vosotros guardaos del anatema. Amén. Busqué qué es anatema y dice que es algo que tiene maldición, es algo maldito, ¿sí? Y dice: guardaos de no tocar al anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que se hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Y es exactamente lo que pasó. Alguien no había acatado las órdenes de Dios. Amén. No podían tomar nada para ellos, porque dice el versículo 19, dice: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Amén. Todo lo precioso tenía que entrar y ser consagrado en el tesoro de Jehová. Amén. Y había un culpable, hermanos. Alguien fue el que tomó esas cosas. Alguien tomó algo que no debía haber hecho. Alguien no cumplió con el pacto que habían hecho con Dios. ¿Sí? Josué se levanta y dice: ok, vamos a buscar. Y le dice: Señor, levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos,
hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Amén. Híjole, me imagino cómo se sintió Acán en el momento que se dice que hay un anatema entre el pueblo. Me imagino que esa noche, hermanos, no pudo dormir. ¿Sí? Esa era su oportunidad, hermanos, para cuando supo que había un anatema, ir a arrepentirse, ir a entregar las cosas, ir a decir: yo fui, yo pequé, yo lo hice. Pero no fue así. Él se quedó callado. ¿Sí? El tiempo del arrepentimiento ya había pasado. Y todo tiene una consecuencia, hermanos, por ese pecado. Su familia tuvo que pagar las consecuencias. Sus cosas que él tenía, todo fue destruido. Sin contar los 36 hombres inocentes, hermanos, que perdieron la vida en la batalla. Solo porque este hombre, solo un hombre, pecó, no hizo lo correcto delante de Dios. Amén. Una vez, hermanos, quitado el anatema del pueblo, la protección de Dios vuelve de nuevo. La protección de Dios regresa. Amén. Salen a la batalla contra Ahí y vencen. Amén. Vencen. Hermanos, como hijos de Dios, hermanos, Dios nos ha provisto de una protección sobrenatural, hermanos. Es invisible, como la que el pueblo de Israel tenía, igual. Invisible, proviene de Dios. Y nos protege del mundo, nos protege de los ataques del enemigo. Nos saca victoriosos en las batallas. Amén. En Éxodo 14 me encanta este versículo, cuando Moisés dice al pueblo, en Éxodo 14:13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Dios tiene una protección sobrenatural, hermanos, sobre nuestras vidas, sobre nosotros. Amén. No quiere decir que no vayamos a pasar cosas difíciles. Si se fija, el pueblo de Israel aquí dice que iban a cruzar cuando cruzaron el mar. Eso era algo completamente difícil, pero Dios estaba ahí sacándolos de esa situación. Dice el Salmo 34:19, es un beneficio de su protección. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Él promete protegernos, hermanos. Él promete cuidarnos, ¿sí? Pero dice ahí: de el justo. Amén. Tiene sus cláusulas del Señor para que esa protección esté con nosotros. Dice el Salmo 91:4: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amén. El verso 7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Amén. Y el verso 9 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Amén. Él nos protege, hermanos. Él nos cuida, Él nos ama. Dice el versículo 14: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Amén. Yo también le libraré, le pondré en lo alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Amén. Los que somos hijos de Dios, hermanos, tenemos una protección sobrenatural, hermanos, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra congregación. Amén. Y le insisto, no significa que las cosas difíciles no van a venir. ¿Sí? Miren, en Nahum capítulo 7 y verso 7 dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de angustia y conoce a los que en él confían. Amén. No dice que no van a venir días de angustia, que dice claramente que vendrán. Pero dice que Dios es bueno y es nuestra fortaleza, hermanos. Él es quien nos cuida, Él es quien nos protege. Amén. Este precioso salmo de David, que está en 2 de Samuel 22, por si acaso no sabía, hay salmos fuera del libro de Salmos. Amén. El salmo está en 2 de Samuel 22 y es el verso 2, y dice: dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo, hermanos, y la fuente de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de
violencia me libraste. Amén. Qué hermoso como David puede estar confiado en el Señor, puede estar confiado en esa protección, en ese muro de protección que Dios había puesto sobre David. No quiere decir que no tuvo momentos difíciles, sí los tuvo, pero él tenía esa protección delante de Dios. Amén. En Salmos 3 dice, el versículo 3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Amén. Qué bellas palabras, hermanos. Cómo podemos estar confiados en esa protección que Dios nos brinda. Amén. Esa protección, hermanos, que Dios nos da es lo suficientemente fuerte para protegernos, pero es lo suficientemente frágil que nosotros mismos podemos romperla. Amén. Así como el cascarón de huevo es fuerte de los elementos que están de afuera hacia adentro, es lo suficientemente frágil para que un pollo pequeño pueda romperlo y se acaba la protección. ¿Sí? La protección que Dios nos da, hermanos, es lo suficientemente para protegernos del enemigo, de las cosas que vienen a nuestras vidas, de las pruebas, de las luchas, de las cargas. Amén. Pero de aquí para afuera es frágil y se puede romper. Dígase, ¿cómo es que se puede romper? ¿Cómo se puede romper esa membrana que Dios pone, esa barrera que Dios pone de protección en mi vida? Hermanos, lo vimos ahorita claramente con Acán. El pecado. Amén. El pecado en nuestras vidas, hermanos, rompe, hermanos, esa protección que Dios tiene con nosotros. ¿Sí? El desobedecer la palabra, hermanos, es uno de los pecados que Acán hizo. ¿Sí? Él tomó lo que no debía haber tomado. Desobedeció la palabra. Desobedeció, hermanos. Porque la palabra era clara, era justa, era lo que Dios decía. Era algo que tenía que hacer. ¿Sí? Y hay hombres, hermanos, que les ha costado mucho. A Adán, hermanos. A Adán le costó la comunión con Dios. Y ese pecado que él cometió nos está afectando hasta hoy, nuestros días. Después de miles de años que él cometió ese pecado aún sigue vigente hasta el día de hoy. Amén. A Saúl, hermanos, le costó el reino haber pecado, haber desobedecido. Amén. A Sansón, hermanos, el haber desobedecido la palabra de Dios le costó la vida. Amén. A Jonás, haber desobedecido la palabra de Dios le costó los 3 peores días de su vida. Amén. Y muchos otros hombres en la palabra de Dios que desobedecieron la palabra, hermanos. Sí. Es increíble, hermanos, lo que puede hacer la desobediencia a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que hacer lo que la palabra dice, todo lo que la palabra dice. Amén. Y acá no solamente desobedeció a la palabra, sino también hurtó, robó. ¿Sí? Porque eso no era de él. ¿Sí? Eso no era de él, no era para que estuvieran y agarraran lo que quisieran. No. Robó, hermanos, lo que le tocaba al templo de Dios, lo que era consagrado a Dios. ¿Sí? Lo que iban a consagrar para Dios, él lo robó. ¿Sí? Si yo le digo, hermano, ¿usted roba? No, hermano, yo ni una aceituna me robo, ni un cacahuate yo me robo de ahí del mercado. No, o sea, yo no, hermanos. No, de verdad. Amén. Pero a lo mejor a veces le hacemos como Acán. No le robamos al hombre, pero le robamos a Dios. Amén. Y Malaquías 3:8 es clarito, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? Y el Señor le dice, sí me roban. En sus diezmos y en sus ofrendas. No las ponen. Amén. Eso, hermano, el hurto. Y más si le robamos a Dios, hermanos. Híjole, eso de verdad rompe esa barrera, hermanos, que Dios tiene. Solo por su misericordia, hermanos, somos alcanzados. Pero, hermanos, esa barrera se rompe, hermanos. No debemos de robarle a Dios. ¿Sí? Él también mintió. Él no dijo la verdad. Él, sabiendo que había un anatema en el pueblo y sabiendo que era él, que era Acán, mintió. Él
no dijo la verdad, no dijo, ¿sabes qué? Eh, no, se quedó callado. No dijo, ¿sabes qué? Sí, yo lo hice. Yo fui, no busquen, aquí estoy. Perdón, Señor, perdóname. No, se esperó a ser expuesto. Amén. Hermanos, no esperemos a ser expuestos por la palabra para arrepentirnos. Debemos de arrepentirnos en cuanto pecamos. No queremos que esa protección se vaya. No queremos que Dios nos deje. No queremos que Dios deje de proteger nuestras vidas. Amén. Y en Josué 7, en el versículo 21 dice Acán, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Amén. Lo checó. Como cuando viene la gente aquí a Pórticos y compra ropa, la checa que no esté manchada, que no esté rota, que no esté fea. Y él miró el manto babilónico y dijo, mira, qué bonito. Lo checó, que no estuviera roto, que no estuviera manchado. Para la casa va a quedar muy bien. ¿Sí? Y dice, y 200 ciclos de plata. Uy, ahorita como está la economía, qué bien me caen. Súper bien. Y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Amén. Dice, lo cual codicié y tomé, y he aquí, está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Lo primero que dice aquí es que vio. ¿Sí? Él vio. Se dio cuenta de lo que estaba ahí. Iba matando gente de Jericó y ve, caray, me espero. Amén. Lo primero que hizo fue ver. Tengamos cuidado con lo que vemos, hermanos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con lo que vemos. Me recuerdo del hermano Efraín, como dice que él siempre está regulando y checando lo que sus hijos ven en la televisión, lo que sus hijos miran, y cómo él les explica las cosas, las implicaciones que tiene de ver cosas que no son buenas, que afectan su vida familiar, que afectan su vida espiritual. Amén. Y debemos tener cuidado, hermano, de las cosas que vemos. Debemos estar checando claramente qué es lo que estamos viendo. Amén. Como Acán, él vio lo primero. Y lo segundo fue que codició. Amén. Otro pecado, la codicia. ¿Sí? Y la codicia, hermanos, busqué y dice que es el deseo vehemente de poseer cosas. Esas cosas, hermanos, que nos lleva a hacer cosas deshonestas. ¿Sí? Al no poder tener esas ganancias para obtener las cosas que yo quiero, ahora se es deshonesto. ¿Sí? La codicia nos lleva a ser deshonestos, hermanos. ¿Por qué creen que nuestros políticos roban tanto? Porque son codiciosos, quieren tener y tener. ¿Sí? Y eso les lleva a hacer cosas deshonestas. ¿Sí? Y en 1 Timoteo 3, el verso 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino. Bueno, luego hablamos de eso, ¿no? Y dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Amén. Que si usted tiene un negocito, derecho, hermanos, llévelo derecho. ¿Sí? No codicie las cosas de los demás. No codicie, hermanos. Debemos de mantener esa protección, hermanos, que Dios nos ofrece. Es una cobertura, hermanos, sobrenatural, hermanos, que Dios trae en nuestras vidas. Hermanos, usted no sabe de las que Dios la ha librado. De verdad, usted no sabe. Hay un personaje que estaba escuchando su testimonio. Este hombre era actor y se metió en la brujería, ¿sí? Y Satanás, dice que él cuenta que Satanás le dijo que le había servido muy bien y que solamente quería que matara a él a una persona, ¿sí? Y a la persona que él tenía que matar, esa persona estaba orando para que él se convirtiera. Amén. Y dice este hombre que él quería obedecer lo que el diablo le decía, e intentó con hechizos y con muchas cosas matar a este hombre que Satanás le dijo que matara. Ese hombre era un hombre cristiano que oraba porque ese amigo se convirtiera. Amén. Y dice que al no poder matarlo con hechizos, ni con encantos, ni con cosas como esas, se juntó un grupo de brujos y dice que hicieron un viaje astral, salieron de sus cuerpos y fueron a la casa para matarlo. Amén.
Dice que cuando llegaron a su casa había 4 seres enormes posteados en cada esquina de la casa de este hombre. Unos seres altos, grandes, muy fuertes, muy fornidos. Dice que ellos en el espíritu se aventaban a querer golpear a esos hombres, y esos hombres no se inmutaban, no pudieron hacerle nada. Amén. Esa es la protección que Dios nos brinda, hermanos. No sabemos, hermanos, de cuántas cosas el Señor ya nos ha librado. No sabemos de cuánto Dios nos ha librado. Amén. Debemos de mantener, hermanos, esa protección que Dios nos da, esa protección que Dios tiene para nosotros. Dice en Deuteronomio 7 la manera de cómo debemos hacerlo para que esa protección no se vaya. Amén. Dice la palabra en Deuteronomio 7, el verso 11, dice: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Esa es la manera, hermanos, que la protección de Dios estará con nosotros, guardando sus mandamientos, cumpliendo la palabra que Él nos da, hermanos. Dice el verso 12: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios te guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Amén. Si nosotros guardamos, Señor, sus mandamientos, sus estatutos, sus palabras, sus decretos, todo lo que Él dice, Él va a cumplir su pacto, hermanos. Él nos va a proteger. Dice el versículo 13: te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, tus rebaños, de todas tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Amén. Dios cumple. Si nosotros cumplimos, hermanos, con sus mandamientos, el Señor cumple. Él hace su parte. Él es fiel y justo, hermanos. Él cumple su parte. Su protección va a estar ahí. Dice: bendito serás más que todos los pueblos, y no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Amén. Y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá en ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Simplemente, hermanos, esa protección viene por guardar su palabra. Sí, por amarlo a Él, por ponerlo a Él en primer lugar. Sí, por cumplir sus estatutos, sus decretos, todo lo que Él nos manda, hermanos. Él va a tener misericordia de nosotros y nos va a proteger, hermanos. Y es muy importante, hermanos, el obedecer la palabra. Muy, muy importante. Dice en 1 Samuel 15, le dice Samuel a Saúl, le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que las grosuras de los carneros. Amén. Podemos hacer muchas cosas para Dios. Sí, podemos hacer muchas cosas. Hermano, yo soy de alabanza, yo soy de esto, yo predico, yo levanto la ofrenda, yo hago un montón de cosas. Sí, hermanos, podemos hacer muchas cosas para Dios, pero si no obedecemos a Dios, de nada nos sirve, hermanos, porque esa protección no va a estar en nuestras vidas. Esa protección que Dios nos ofrece de cuidarnos en medio de la adversidad, en medio de la pandemia, en medio de lo que sea, hermanos, se debilita hasta que se acaba. Amén. Me gustaría cerrar, hermanos, con un versículo muy hermoso que dice en Romanos 8:31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Porque tenemos su protección. Pero fíjese lo primero que dice: si Dios contra nosotros. Sí. ¿Sí? Está diciendo: si Dios está contigo, entonces sí. ¿Quién contra ti? No va a haber nadie que te haga frente. Pero si Dios está ahí contigo. Y para que Dios esté con nosotros, hermanos, nosotros, hermanos, debemos de obedecer su palabra. Debemos de obedecer lo que Él nos dice. ¿Sí? Sí, es una condición. Dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Asegúrese, hermanos, de que el Señor siempre esté con usted. Asegúrese que usted está tomado de la mano de Dios. Asegúrese que está cumpliendo su palabra. Asegúrese, hermanos. Y cuando usted esté seguro de que usted está cumpliendo su parte, mire, el Señor es fiel y justo, y
y Él va a cumplir la suya. Lo va a cuidar, lo va a proteger. No significa, insisto, no significa que no vaya a venir tiempos difíciles, que no vayan a venir cosas malas. No significa eso. Significa que Dios lo va a librar de eso. Amén. Que Dios lo va a librar a usted, que lo va a sacar avante, que lo va a sacar victorioso. Amén. Que ese escudo de protección alrededor nuestro, hermanos, nos va a cuidar. Pero sí, solo sí, Dios es por nosotros. Amén. Si estamos cerca, si estamos cumpliendo, si estamos agradándole en todo lo que Él quiere. Amén. Mantengamos, hermanos, esa cobertura de Dios en nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Sobre todo, hermanos, sobre todo, Padre, por esa cobertura que tú pones en nuestras vidas. Padre, te agradecemos, Señor, porque tú proteges todo lo natural que has creado. Y como tu creación nos proteges, Padre, pero en lo espiritual, Señor, tú has puesto una protección sobrenatural sobre nuestras vidas. Solo lo que tenemos que hacer es confiar en ti, Señor. Confiar en tu palabra y cumplirla, Padre, y ponerla por obra. Eso es todo lo que tú pides, Señor. Si nosotros ponemos por obra, Señor, tu palabra, Señor, tú cumples tu palabra y protege nuestras vidas, Señor. Gracias te damos porque hasta este momento, Señor, tú nos has cuidado, nos has protegido, nos has ayudado, nos has sacado avante, Señor. Gracias, Señor, por esa protección sobrenatural, Padre. Padre, que cada uno de mis hermanos y yo mismo y todos, Señor, podamos cumplir tu palabra, para que esa protección se mantenga firme y fiel, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en nuestra pastora, Señor. Padre Santo, que podamos, Señor, mantener esa comunión contigo, Señor, para que podamos tener esa protección sobrenatural sobre nuestras vidas. Te agradecemos tanto por todo lo que has hecho, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga.